Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este seminario de probabilidad estadística de la mano de Rafa, profesor de economía, trader, inversionista. Bueno, ya muchos lo conocen. De él aprendimos básicamente todo lo que es el tema de inversiones a mediano y largo plazo, que es nuestro referente como trader. Así que nada, Rafa, es un honor volver a tener estos seminarios. ¿Cómo estás? Hola Marian, bueno, también un gusto, otra vez como desempolvándonos en este tema. Después Muchos, de ese como digo máster yo, que estás haciendo, muchos días dedicado al laboratorio. te absorbió por completo. Pero no, ya estamos Sí, acá. sí, sí. Sí, no, ya sobre todo este último tramo, este último año fue desgastante mentalmente, pero ya creo que viendo la luz, viendo la luz. Hasta el año que viene, que no paras de estudiar nunca. No, ya dije que si mucho les recibo cursos de cocina, de flauta. Pero nada que tenga que hacer una tesis, por favor. Sino ya, suficiente. Bueno, contanos qué nos presentás el día de hoy. Bueno, como les decía Marian, pues la idea de hoy es trabajar un poco una introducción a la probabilidad y sobre todo entender algunos mecanismos y algunas cuestiones que son importantes a la hora de nosotros invertir. Digamos que parte de las aproximaciones que nosotros encontramos a los mercados, pues vienen de dos fuentes muy importantes. Por un lado, nosotros tenemos una aproximación al mercado, digamos, eficiente. Y dentro de la eficiencia vamos a encontrar algunos modelos que se aproximan o que se mueven desde el punto de vista de la probabilidad. Por otra parte, sí vemos digamos, como una tendencia, una vertiente que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la hipótesis comportamental de los mercados. Y allí vamos a encontrar que la estadística no se hace tan importante, aunque pues vamos a encontrar que si aplicamos algunos principios de esto, si lo complementamos con el conocimiento que ustedes han podido desarrollar y con el conocimiento que pueden adquirir desde otras fuentes y bueno, y dentro de eso nos incluimos, vamos a encontrar que hay un potencial muy grande para entender mucho mejor la forma como hacemos las operaciones. ¿Sí? Normalmente, pues digamos, en day trading o en diferentes mecanismos, pues la probabilidad a priori o la probabilidad cuando nosotros estamos empezando una operación siempre va a estar, digamos que muy cercano a un 50-50. ¿Sí? Digamos que hay evidencia de, no tenemos pues como un fair game, pero pues eso es viable y es sostenible. No, y Entonces, Rafa, perdona ahí que te interrumpa. Y no solo llegar a alcanzar ese 50% también va a depender un poco del tema de la estrategia, los ratios beneficios en el cual vamos a trabajar y demás. Eso es algo que se tiene que tener en todo, ¿no es cierto? En todo el estudio de esto. Y entender este enfoque de la probabilidad y la estadística nos va a ir acercando más a esos resultados que vamos a querer en el corto, mediano y obviamente largo plazo. es correcto, es correcto. Y bueno, Marian, digamos que comenzando con dos elementos que son importantes es nosotros qué definimos como probabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de probabilidades, pensemos algo y es que hasta los años, bueno, si bien Newton ya había hablado de temas de probabilidades hace muchos años, hasta los años más o menos 20 o 30 entendíamos el mundo de una forma determinística. ¿Qué quiere decir algo determinístico? Es que pues digamos que nosotros tratábamos de predecir procesos exactamente o pensábamos que el mundo era eh, algo que podíamos determinar, que podíamos eh, predecir con certeza, calcular con certeza. Y pasa algo a partir de todo el surgimiento de la teoría de la relatividad, y es que Einstein empieza, digamos, a generarnos una gran duda sobre todos los campos del conocimiento, y es si de verdad el mundo como lo concebimos, el universo como lo concebimos es algo determinístico. Y algo que surge entonces allí es que a partir de la teoría de la relatividad, pues también incorporamos la relatividad absolutamente al estudio de todo, ¿sí? Yo creo que hoy en día es imposible pensar, y quien lo logra realmente es por suerte más que porque sea bueno haciendo lo que hace, que alguien es capaz de predecir con certeza el precio del dólar dentro de un año. ¿Cierto? Entonces, ustedes van a ver que hay muchas encuestas que preguntan eso.
le preguntan a los expertos, analistas económicos, cuál va a ser el precio del dólar. Entonces, pues cada año el Banco de la República les da un premio al más acertado, pero pues eso sería tan fácil como ustedes calcular un promedio y dispararlo en una banda de expansión y decir, bueno, más o menos va a estar entre tanto y tanto, y si le pegan, maravilloso. Pero pensemos en los eventos extraordinarios que han sucedido en los últimos años. Cuando nosotros hace tan solo una década podíamos estar con un dólar cercano a los 2.000 pesos. ¿Y qué pasó con todas las predicciones que habían de mantenernos en ese rango hace algunos años? O, por ejemplo, hace 2 décadas, no se me olvida, un proyecto que estuve estudiando, pues yo estaba apenas dentro de mi universidad, estaba apenas haciendo el pregrado, y salió un proyecto para cultivar espárrago en Colombia y decían que el dólar, más o menos para finales del 2007, debía estar alrededor de los 4.700 pesos. Si ustedes se acuerdan, estaba a 1.800 y pico. Entonces, este tipo de cosas realmente son interesantes porque, claro, el afán de muchos en los mercados es predecir, es tratar de determinar dónde va a estar el precio en el futuro, pero vamos a entender que esto, lejos de ser una tarea sencilla, trivial, e incluso lejos de ser el propósito de un modelo econométrico, un modelo estadístico, es realmente un ejercicio donde nosotros lo que tenemos que aprender es a contemplar qué podría pasar. Entonces, cuando nosotros introducimos la probabilidad, vamos a decir que nosotros normalmente vamos a introducir tres elementos. Hay tres elementos que tiene cualquier medida o cualquier campo probabilístico. Por un lado, nosotros tenemos este simbolito omega, que es todo lo que puede llegar a suceder. Todo lo que puede llegar a suceder. Todo lo que ustedes se imaginen que pueda llegar a suceder dentro de un escenario plausible. Y vamos a encontrar que incluso una de las características que tienen los mercados financieros es que a veces ni siquiera el campo probabilístico que nosotros nos alcanzamos a imaginar contiene todo lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Pueden llegar a suceder cosas excepcionales, extraordinarias, ¿sí? Como por ejemplo ver el petróleo cotizando negativo, ¿sí? Cosa que pasó por allá en la pandemia, ahorita lo podemos ver en un momento. El segundo elemento que nosotros introducimos acá lo vamos a introducir como W, ¿cierto? Y son los sets de información, la disponibilidad de información que nosotros vamos a tener. También lo vamos a conocer como estados de la naturaleza. Y en particular en los mercados accionarios, esto nos puede decir a nosotros las diferentes trayectorias que puede tomar un activo, ¿cierto? Un activo puede, dependiendo de un suceso A, B, C, D, hacer este movimiento, o puede hacer este movimiento, o puede hacer este otro movimiento, y cada una de esas trayectorias posibles están contenidas dentro de todo ese panorama de posibilidades, pero además, digamos que a cada una le podremos asignar un peso y una significancia y una medida de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro tercer elemento, una medida de probabilidad. Sí, entonces nosotros normalmente para medir probabilidades en este tipo de elementos, pues utilizamos distribución normal o utilizamos distribución log normal, o si estamos trabajando en tiempo discreto, podemos trabajar con unas distribuciones multiplicativas, pero en últimas lo que es importante para nosotros es entender esto a qué se parece, ¿cierto? Esto cómo se ve en la práctica. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a pensar en términos de las acciones, ¿nosotros qué podemos medir? Nosotros normalmente visualizamos los precios, vemos sus trayectorias, pero vamos a encontrar que en el análisis probabilístico el precio se convierte simplemente en una cifra nominal. Nosotros no nos interesa entender muy bien qué pasa con el precio, sino más bien qué pasa con los rendimientos. Es decir, cuál es el cambio que tiene el precio de un día a otro. ¿Sí? ¿Cómo cambia el precio en el momento actual con respecto al momento inmediatamente anterior? Sí, porque esto es lo que nos va a hablar. ¿Todos la están viendo? Sí. Gracias por la pregunta, Mariana. Perfecto. Entonces, esto es lo que nos va a decir cuánto es la variación en los precios. Y calcular el rendimiento, pues va a ser mucho más sencillo. Normalmente se calcula como... Haciéndote esto, espera. Aquí puse chistoso. Precio en el momento cero
menos el precio en el momento T menos uno, o precio en el momento T más bien es la notación que debería utilizar. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo estoy comparando el precio de hoy con respecto al precio de ayer, y esto me dice, pues, que si yo calculo la variación, pues perfectamente podré entender cuál es el rendimiento de los precios de un periodo a otro. ¿Sí? Esto, bueno, esto puede tener unos refinamientos adicionales, esto se puede trabajar de forma logarítmica para eliminar algunos problemas de normalidad y cuestiones como esas, pero más allá de nosotros introducir algo que sea tan matemático y tan de notación, creo que lo importante que nosotros debemos entender acá es que los precios van a poder cambiar mucho, los precios van a poder variar de una manera muy fuerte y lo que nosotros queremos entender dentro de esta medición de probabilidades es en una, digamos, en un panorama relativamente medible, cuáles podrían ser los rangos de precio donde se podría mover un activo determinado. Si mis objetivos de precio realmente están girando en torno a algo excepcional, y también vamos a entender otro fenómeno que son las reversiones a la media, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Lo primero que quiero mostrarles es cómo se ve el mercado, ¿cierto? Cómo se ve el mercado cuando nosotros lo miramos en términos de rendimientos de un periodo a otro. Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar. Este es un libro que es maravilloso que se llama Principios de Finanzas Corporativas de Myers, que es un clásico en finanzas. Y aquí hay un estudio supremamente interesante. Este es un estudio hecho entre el año 1900 y el año 2017. ¿Qué miden estas barritas? Nos miden qué porcentaje de variación, es decir, cuál fue el retorno de un año a otro del mercado de valores en Estados Unidos. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar, aquí hay varios elementos muy interesantes. Uno es que, pues uno, hay más barritas arriba que abajo. ¿Están de acuerdo o no? Pulgares arriba, sí, sí. ¿Cierto? Sí, Ok, muy bien, Juan. El segundo elemento que a mí me parece muy interesante por notar acá es que si ustedes revisan, hay muy pocos periodos consecutivos negativos, mientras que sí hay muchos periodos consecutivos positivos. Miren, por ejemplo, ¿dónde encontramos algunos clústeres de periodos consecutivos negativos? Miren, digamos, por acá, ¿cierto? Esto es la crisis del 29. Entonces, 1929, 30, 31 y 32 fueron periodos negativos. Y la famosa Gran Depresión. Esto es por acá a finales de los años 70. Es como la crisis del petróleo en el mundo, ¿cierto? Ahí es donde surge toda la historia de la enfermedad holandesa. Ahí pasaron una cantidad de cosas bastante interesantes. Y miren, por ejemplo, una cosa bien particular, y es que la crisis del 2008, el movimiento bajista fue nulo. Pues, o sea, no, nulo no, fue muy profundo, pero miren que el año siguiente la subida fue probablemente un poco más de la mitad de la magnitud que fue la bajada en el año anterior. ¿Sí? Aquí hay otro periodo consecutivo negativo, que es la crisis de las .com, y de resto es difícil encontrarlo, ¿cierto? Bueno, por aquí Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero pues no son años muy profundos en la caída realmente. Entonces, miren, algo que es bien interesante cuando uno empieza a abordar el tema de las acciones, ¿sí? Y es que cuando nosotros pensamos entonces en ese campo de probabilidades que yo les hablaba anteriormente, cuando nosotros nos imaginamos cómo se ve una distribución normal, nosotros encontramos que hay dos funciones interesantes. Una es, fíjense que el amarillo no es el color que más me gusta para dar clase. Una es la famosísima campana de Gauss, ¿cierto? Entonces, la campana de Gauss nos dice algo y es que si yo tengo una media, es decir, un promedio de un proceso, puedo tener entonces una medición y es que a mi primera desviación estándar tengo contenido el 68% de los datos y a una segunda desviación estándar puedo tener algo así cercano como el 94% de los datos y a dos desviaciones estándar puedo estar muy cercano al 99% de mis datos, ¿cierto? Es decir, que si nosotros miramos esta historia, con mucha probabilidad vamos a encontrar algo y es que, pues, si el promedio fuese cero,
para que esto fuese una campana simétrica y bien constituida, pues entonces tendríamos la misma incorporación de datos bajistas que de datos alcistas. Y ya vieron que no es así. Ya vieron que tenemos más datos alcistas que bajistas. Por ende, podríamos decir que la campana o el movimiento en probabilidades que representa lo que ha sido el mercado de valores en los últimos años es algo más parecido a esto, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos el promedio, esto tiene un sesgo a la derecha bastante importante. ¿Sí? Esto tiene una curvatura, una barriga a la derecha que nos está diciendo algo muy interesante en términos de las acciones. Y es algo que lo podríamos incluso pensar de manera muy intuitiva. ¿Para qué se crean empresas, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿Uno para qué crearía una empresa? Para generar dinero, ingresos. Exacto. Así hoy en día eso le metan mucha música y le metan mucho corazón y que vamos a transformar la humanidad a partir de la alimentación y no es que, no, una empresa se crea para ganar plata, para que crezca. Nadie crea empresas para perder dinero, ni para decrecer. Y esto es finalmente lo que refleja este índice. Esto es una medición del Dow Jones en los últimos 117 años. Bueno, no en los últimos, pero sí 117 años. ¿Sí? Yo Lo que tengo nos está contando es esta historia, que probablemente no lo encontremos en otros activos. Esto lo podemos encontrar en lo que tiene que ver con acciones y con mercados accionarios. ¿Sí? Probablemente no lo encontremos en divisas. ¿Cierto? Uno dice, el euro no se creó para ganarle al dólar. El euro se creó como una moneda, ¿cierto? Las monedas tienen tres finalidades, normalmente sus tres finalidades son acumulación, especulación y transaccionalidad, ¿cierto? Pero cuando nosotros pensamos en acciones, las acciones sí se crean para que den dinero, para que crezcan. Entonces, lo más normal que ustedes van a encontrar en los mercados accionarios, sobre todo en esa perspectiva que mencionaba Mariano ahorita, de un mediano largo plazo, es que van a ganar. Es muy difícil perder en acciones cuando uno tiene una perspectiva de mediano largo plazo. ¿Sí? Yo no puedo decir imposible, porque sí hay formas de perder cuando uno está en una perspectiva de corto plazo y también en una de largo plazo. Meterse en la acción equivocada lo puede llevar a uno a perder dinero. Sin embargo, mantenerse diversificado y mantenerse en una perspectiva de mediano a largo plazo definitivamente es una estrategia ganadora. Lo ha demostrado el tiempo, lo han demostrado los años, ¿sí? Y lo ha demostrado pues todo el acervo científico que tienen las finanzas hasta el día de hoy. Entonces, un elemento interesante cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista probabilístico es que nosotros no podremos pensar los mercados financieros y en particular las acciones como un mercado normalmente distribuido simétrico, ¿sí? Hay asimetría, hay asimetría. Y quiero mostrarles una gráfica antes de darle la palabra a Juan para corroborar lo que les estoy diciendo. Y es que si nosotros medimos en estos rangos cómo se mueve el mercado, mírenlo acá. Esta es la misma historia desde el 1900 hasta el 2017, cómo han rentado las acciones año a año en Estados Unidos. Miren dónde está la moda de este proceso. Si recuerden, en estadística las medidas de tendencia central son tres, media, moda y mediana. La moda es el dato que más se repite, pero miren, es el 20%. Entonces, aquí, si quieres, Juan, cuéntanos qué duda tienes y ya continuamos. Súper rápido, Rafa, muchas gracias. Mira, yo en la gráfica anterior que estaba viendo, bueno, no sé, miré que antes el retorno era mayor, puedes ver, el retorno era mayor al retorno de Chile. En el pasado, en los años 20 30 era mayor al retorno a esta época. ¿Por qué se da por qué pasa eso? Porque antes daban más retorno y ahorita han bajado los retornos. Mira que yo lo que veo también es una inestabilidad mayor hacia atrás, ¿cierto? Entonces, lo que veo son movimientos también, mira, digamos, este movimiento tan exagerado, este movimiento también en posguerra, pues en guerra, durante la guerra, perdón. Pues claro, movimientos donde tuviste, no sé, 4 años en una depresión profunda y después un año tremendamente rentable, ¿sí? Y aquí, pues bueno, los años 50 y en particular esta primera parte después de la posguerra está relacionada con un momento muy, muy potente en términos de crecimiento económico porque fue toda la reconstrucción de Europa, ¿cierto? Entonces tienes todo el plan Marshall en funcionamiento, la industria en Estados Unidos a tope. Entonces, claro, tienes un momento del mercado donde eso es bastante funcional.
Y esto también se debe en particular a un tema que en teoría económica nosotros conocemos como la ley de convergencia económica. La ley de convergencia económica no se cumple a rajatabla, porque pues digamos uno de los supuestos es que todas las economías nos vamos a desarrollar bajo este principio. Y es que cuando tú vas creciendo desde $1.000 per cápita a $2.000 per cápita, eso lo puedes hacer muy rápido y es un crecimiento del 100%. Pero cuando pasas de 2.000 a 3.000, pues creciste el 50 y así hasta que llegas a un punto donde te acotas. Entonces, tú vas a encontrar que normalmente las economías muy desarrolladas crecen a tasas muy suaves, crecen a tasas del 2%, el 3%, que es un crecimiento muy bueno para un país de esos, pero es un país que ya sacó a la gente de la pobreza, es un país que ya tiene un nivel de desarrollo a tope y sus empresas de igual manera también reflejan esa condición de convergencia. Y es que tú ya no ves empresas de esas creciendo, pues claro, hay un rango de las pequeñas empresas medianas que crecen a ritmos acelerados, pero tú no ves la gran industria creciendo a tasas demasiado aceleradas. Pero bueno, eso es el supuesto teórico. Pero te voy a decir algo que es bien diciente. Hace poquito salió un ranking de las 30 empresas con mayor rentabilidad sobre el patrimonio en el mundo. Adivina dónde están. En Estados Unidos. Por lo menos 16, en el top 20, 16 están en Estados Unidos. Las otras 4 están regadas por otras partes del mundo. Pero 16 están en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, se supone que las grandes además no deberían crecer más que las pequeñas, ¿cierto? Entonces es un supuesto también de un premio Nobel de Economía que es Fama, Eugene Fama. Él dice, bueno, las empresas pequeñas deberían crecer a un ritmo mucho más acelerado que las empresas grandes, ¿cierto? Las empresas grandes deberían crecer al 3%, al 4%, al 5%, casi que al ritmo del crecimiento de la economía. Pero las pequeñas sí tendrían un potencial de crecer muy grande. Y no está pasando. Y no pasa desde el año 65. Desde el año 65 que estamos encontrando algo es que las empresas pequeñas pues crecen a un ritmo acelerado muy volátil, pero las empresas grandes están logrando unas capacidades de crecer tremendas. Mira, digamos, lo que pasa con Amazon, Google, Apple, pues con las FANG, digamos, en los últimos 15 años. ¿Cierto? Encuentras, son unas empresas que tienen demasiados recursos, tienen caja de una forma monstruosa, o sea, uno piensa y a veces Apple ha llegado a tener más de 100.000 millones de dólares, o sea, 100 billones de dólares en caja, casi lo suficiente en efectivo para comprar la empresa número 20 más grande de Estados Unidos en capitalización bursátil. Lo han tenido en efectivo, en caja, menuda, ¿cierto? Que llama al banco, amigo, voy a comprarme, no sé, Citibank, lo pueden comprar con la menuda. Entonces son empresas que están logrando unas capacidades de crecimiento excepcionales. Y segundo, mira que los países pequeños no estamos logrando crecer. El crecimiento potencial de Colombia calculado por el Atlas de Complejidad Económica Mundial está revelando que el crecimiento potencial de Colombia de aquí al 2035 es aproximadamente de 2,7%, ¿cierto? Entonces, somos un país que todavía persiste en niveles de pobreza, que tenemos un Producto Interno Bruto per cápita cercano a los 7.000, 8.000 dólares y creciendo a tasas del 0,6, gracias a nuestro amigo, y además de eso con un crecimiento potencial de tan solo el 2,7. Entonces, pues ahí es donde se rompe esa teoría de convergencia. Pues yo creo que analizaría las dos cosas. Uno, sí, aquí hay un momento relacionado, uno de mucha volatilidad y después otro de mucha prosperidad. En particular estos años de la posguerra, del 48 en adelante, aquí hay un crecimiento económico en el mundo que es tremendo. Después vienen los años 80 que fueron sostenidamente muy buenos para los mercados financieros. Y después viene otra vez algo de introducción de volatilidad a finales de los años 90, cuando empieza la crisis de las .com, después la crisis del sector de la subprime en Estados Unidos. Y bueno, podría haber algo de cambio estructural. Definitivamente lo que ves no te equivocas, pero también corresponde a algunos hechos históricos que son destacables. Y bueno, y eso pues lo podemos corroborar acá, ¿cierto? Entonces, esta gráfica me parece una gráfica bien interesante también por pensar. Y es que miren que pues la normal debería venir algo como así, ¿cierto? Y no se está dando. Miren dónde está el dato más significativo que tenemos dentro de esta gráfica. ¿Sí? En torno al 20% de rentabilidad anual. Y bueno, y se mueve, digamos, en una zona de acumulación entre un 30 y un 10. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto con respecto a los mercados? Es que
pues en términos normales, en condiciones normales, nuestros rendimientos deberían estarse moviendo más o menos por esta zona si invertimos en acciones. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de apalancamientos, no estamos hablando de hacer nada extraordinario, simplemente comprar y mantener esto en el largo plazo. ¿Sí? Es, es básicamente la historia de lo que estamos observando acá. ¿Y qué encontramos adicional? Bueno, un problema que es típico de los mercados financieros, esto se conoce como colas pesadas, heavy tails, y es un problema para la medición de probabilidades, ¿cierto? Porque si yo construyo mi campana de Gauss, yo puedo decir que más o menos en estos niveles tengo contenido del 99% de los fenómenos que pueden existir, es decir, ahí estaría casi que todo mi omega, ¿sí? Estaría casi que estaría todo omega, todo lo que puede pasar estaría ahí contenido. Sin embargo, pues se han identificado y sobre todo en fenómenos de alta volatilidad, momentos como lo que sucedió en la pandemia, la crisis del 2008 en sí mismo, son eventos que nos han mostrado que los mercados pueden incluso moverse por fuera de esos niveles probabilísticos y es donde también encuentra la limitación este tipo de herramientas o este tipo de estudios. ¿Sí? Nosotros no podríamos pretender únicamente que vamos a tener un mercado moviéndose en la normalidad. ¿Sí? Sabemos que el mercado se puede salir de la normalidad, pero también entonces aquí una importancia de mantener una perspectiva de largo plazo. La semana pasada estaba viendo una entrevista que le hacían a Warren Buffett. Entonces él decía que 3 veces en su vida le ha pasado, 3 veces ha tenido su portafolio rentando el -50% en un año. Es decir, perdiendo la mitad del dinero que tiene. 3 veces en su vida le ha pasado. Entonces él decía que él, más allá de sentirse de pronto pobre y miserable porque ha perdido mucho dinero, él siempre ha mantenido la perspectiva de que los próximos años podrán ser diferentes, ¿cierto? Y que eso se va a recuperar y pues que las 3 veces que le ha sucedido eso, las 3 veces también se ha recuperado. Entonces no ha tenido esa problemática Las tan... famosas malas rachas. Sí, sí, y miren algo, o sea, yo sé que nosotros normalmente cuando hablamos de trading, sobre todo en day trading, trabajamos con harto apalancamiento, ¿sí? Trabajamos con una parte apalancada y cuando uno está apalancado sí tiene esa situación, y es que el mercado empieza para abajo y bueno, o te ganas el stop o no sabes dónde vas a terminar, ¿sí? Entonces, una perspectiva que es interesante en términos de diversificación, esto definitivamente creo que es funcional, es uno mantener una parte de su portafolio anclado a este tipo de ejercicios que son más probabilísticos que cualquier otra cosa, es, hombre, deja funcionar lo que funciona, deja funcionar las probabilidades. ¿Sí? Si tienes ventaja matemática, que es lo que nos muestra esto, ventaja matemática es cuando en últimas tú partes esta campana, ¿cierto? Entonces partimos de esta campana así. Nosotros decimos, listo, si aquí está el centro, la medida de tendencia central, aquí está nuestra mediana, ¿cierto? Cero sería la mitad del proceso. ¿Qué nos está diciendo la probabilidad? Es que aquí, no lo he medido, pero aquí tenemos algo menor al 0,5 de los rendimientos que se han movido en el histórico. Es decir, es mucho menor al 0,5. Probablemente aquí podemos tener, no sé, me ocurriría pensar en más de un 66% está en este nivel. ¿Cierto? Entonces, lo que podríamos ver es que más de un tercio de la historia nos muestra que el mercado de valores en acciones tiene movimientos positivos y que tan solo un tercio llegan a ser movimientos negativos. Entonces, ¿qué hay más fácil, muchachos, para ganar dinero que simplemente dejar correr esto? ¿Sí? Es la clásica estrategia de buy and hold, ¿cierto? Compre y guarde. Sí, mucha gente está muy apática a ese tipo de estrategias, mucha gente quiere estar muy activo, estar disparando, comprando y vendiendo todos los días, pero ¿qué tal si más bien empezamos a pensar en estrategias diversificadas? ¿Sí? ¿Qué tal si mantiene uno un porcentaje de su portafolio en una estrategia pasiva como esta? Pues es una estrategia de construir y constituir un portafolio y dejar correr esto, ¿sí? Algo que es bien interesante y otra parte mantenerla en una réplica activa, ¿cierto? Estar comprando y vendiendo, hacer una buena selección de activos, meterse, no sé, en divisas, futuros, cripto, lo que ustedes se imaginen que puedan diversificar, pero definitivamente es diversificar no solo por tipo de activos, sino por niveles de riesgo.
y por estrategia. Son diferentes estrategias. Es pensar que diversificar de pronto no es, no sé, operar Standard Poor's 500 oro y soya para mantener un riesgo diversificado dentro de futuros, pero haciendo las mismas estrategias o la misma estrategia de day trading, ¿cierto? Más bien, ¿qué tal si uno piensa en tener una parte en una estrategia de diversificación en portafolio, en un buy and hold o por lo menos en una rotación mensual o bimensual de activos y mantener otra parte de su portafolio en esa réplica activa de estar comprando y hacer day trading? ¿Sí? Esto es un poco a donde se está aproximando todo este ejercicio y pues digamos que termina siendo una de las estrategias ganadoras demostradas del mundo. Cuando ustedes revisan la cifra sigue siendo abrumadora cuando uno revisa CFDs y futuros, ¿cierto? El 90-92% de las personas que entran a especular en CFDs hoy en día está perdiendo dinero. ¿Y por qué pierden dinero? Por los excesos de apalancamiento, por la mala lectura que hacen del mercado, por de pronto utilizar estrategias que probablemente han ido siendo desvirtuadas en el mercado simplemente por un tema evolutivo, porque los mercados evolucionan. Y digamos que ahí entonces se hace necesario pensar en estrategias, de nuevo, diversificadas, pensar en la forma de diversificar el riesgo y de mantener contenido, digamos, un panorama adverso en el futuro. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles algo, también es un poco la lógica detrás de los mercados, y es que independiente del tipo de operación que ustedes hagan, independiente del tipo de activo que ustedes lean, vamos a encontrar dos tipos de probabilidades que están definidas, incluso pues eso no se lo inventó nadie novedoso, esto es del año 1900, y es la probabilidad a priori, ¿cierto? Entonces la probabilidad a priori era lo que estábamos viendo. Probabilidad a priori es lo que estamos viendo de esta historia que contaba este personaje eh, cuando miramos que el mercado puede ser normalmente distribuido. Pues listo. Primera cosa, el mercado no es normalmente distribuido. Y lo sabemos a priori porque pues si estamos en un mercado que es constantemente alcista o en la mayoría de los casos alcista, pues sabemos que hay un sesgo importante que nos va a beneficiar siempre en el largo plazo. Cuando nosotros pensamos entonces en un activo como este, esta es la acción de Apple vista en 6 meses hacia atrás y una proyección de aproximadamente un mes hacia adelante, vamos a encontrar el rango de precios dentro del cual se va a poder medir. ¿Sí? Nosotros normalmente, para construir esa campana, pues asumimos que, eh, pues digamos que hay una volatilidad estable y que tenemos una desviación estándar pues digamos que se mueve en el rango de la normal estándar. Pero vamos a encontrar que entonces también esa medida que nosotros tenemos de desviación, lo que nos está contando es una historia, es qué tanto cambian los precios. Y si los precios cambian de forma muy fuerte, nos vamos a encontrar con otro problema en términos estadísticos, que es el fenómeno de la kurtosis. Cuando nosotros estamos trabajando respecto a comportamiento de precios, permítanme un segundo que abro la pizarrita. Entonces miren que podremos determinar algo. Cuando nosotros pensamos en esa distribución normal, tenemos este ejercicio, entonces tenemos una campana de distribución normal que se nos comporta así, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros estamos asumiendo que la desviación, es decir, la forma como se distribuyen los datos, sigue un comportamiento normal. Pero ¿qué empezamos a encontrar también entonces en algunos activos? Empezamos a encontrar que el comportamiento puede tener o una kurtosis muy pronunciada, es decir, vamos a encontrar algunos activos que tienen problemas de kurtosis, que encontramos una distribución así. Bueno, eso ya es una de LePlace, pero pues digamos sin terminar en punta, digamos que termina aquí un poco redondeada. Podríamos decir que este es un comportamiento de un activo con mucha cortosis, es decir, no tiene mucha volatilidad, se mueve más en una tendencia central, pero también tiene el problema de colas pesadas, es decir, de vez en cuando esa vaina se revienta por algún lado y genera alguna volatilidad bastante potente. Ese realmente no es un problema. Uno tiene un activo con alta cortosis, simplemente lo que necesita es mantener pues, un stop loss
que esté, digamos, medido por excesos de volatilidad y pues uno ya sabe que va a tener una gran distribución hacia el centro, es decir, eso no se va a mover muy fuerte. ¿Saben? Digamos que se parece a esto, los títulos del tesoro, el ETF, el TLT, digamos, el Tango Lima Tango, que le dicen, es un tipo de activo que se mueve de esa manera, ¿cierto? Que es muy poquita la volatilidad que mantiene normalmente, de vez en cuando hay movimientos supremamente potentes hacia los lados, ¿cierto? O sube mucho o baja mucho, pero eso no es lo típico, eso es bastante atípico. Y encontramos otros activos, por ejemplo el petróleo, por ejemplo las criptos, en particular digamos el Bitcoin, que tienen comportamientos platicúrticos. Es decir, que esta vaina, si nosotros medimos la normal, eso se nos sale de cualquier normal, ¿sí? Ya no es tan típico, pero sí era muy normal hace algunos años ver movimientos en un día de un 15 o un 20% en el Bitcoin. Hoy en día todavía vemos volatilidades, para mi gusto, excesivas, pero eso sí que es un problema, porque nosotros sabemos medir probabilidades cuando las distribuciones se parecen a la normal, pero cuando tenemos este fenómeno, lo que tenemos es una varianza gigante. Es decir, que nosotros podemos establecer un rango de probabilidades, pero ¿qué nos dice esa probabilidad? ¿Sí? Nos dice muy poquito. Nos dice muy poquito porque lo que nos está diciendo es que, claro, que el Bitcoin para el próximo mes va a poder estar entre 10.000 y 120.000. ¿Qué dije? No dije absolutamente nada. ¿A quién le sirve lo que acabo de decir para predecir algo? Absolutamente a nadie. Entonces, ahí es donde nos empezamos a enfrentar también a problemas muy serios cuando nos estamos relacionando con activos de altísima volatilidad. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Esta herramienta que les estoy mostrando en la pantalla 2, esto es de TasteLight, se llama Lookback, es una herramienta para simular el comportamiento de opciones, pero también nos sirve para simular trayectorias de precios. Y sobre todo, cuando nosotros empezamos a mirar cómo se compone o cómo se construye esta visualización no es más que una campana de distribución normal, ¿sí? Es una campana de distribución normal que nos está diciendo más o menos en qué rango se va a poder mover el precio de la acción de Apple en el próximo mes. Como venimos de volatilidades relativamente fuertes, miren esto que se ve acá, ¿cierto? Nos dice que vamos a poder estar entre más o menos unos $234 y abajo en unos 154. Tampoco es que diga tanto, ¿sí? Pero ¿a qué se debe esto? Precisamente a que nos estamos vinculando o nos estamos enfrentando a un fenómeno de alta volatilidad. Venimos con precios cambiando de una manera fuerte. Si nosotros revisamos qué ha pasado en estos últimos 2 años, vamos a encontrar, claro, unos movimientos en el precio importantes, pero miren que esta campana en últimas termina dándonos un rango, para mi gusto, excesivamente alto. ¿Qué deberíamos entonces nosotros entrar a determinar en este tipo de simulaciones? Claro, comprender que lo más probable es movernos en los rangos más cercanos, ¿cierto? Que nosotros, pues con una menor probabilidad podremos llegar a estos movimientos y bajo casos excepcionales, ¿cierto? Con un nivel de probabilidad terriblemente bajo, por debajo de un 5%, nos vamos a estar moviendo en estas zonas extremas, ¿sí? Entonces, también sirve para uno identificar dónde se están moviendo precios de alta probabilidad, dónde se están moviendo operaciones de alta probabilidad. ¿Sí? De nuevo, si el trade que ustedes están tomando es un trade donde están yendo, no sé, 20-1 en términos probabilísticos, pues si tendrán que llegar por acá, pues definitivamente, muchachos, eh, puede que pase, ¿cierto? Está dentro de nuestro omega, está dentro de todas las posibilidades que caben en el mercado, pero sabemos que es un evento de bajísima probabilidad, ¿sí? Sabemos que es un evento que tiene un nivel de probabilidad muy bajo. Esta herramienta también nos sirve entonces para comprender algo, y es que, como les decía, hay una probabilidad a priori que es esa distribución de cómo se han comportado los precios en el pasado. Y yo creo que los economistas en particular tienen una obsesión con el pasado porque creen que todo lo que pasó en el pasado va a volver a pasar en el futuro. No todo es así. Y tenemos, pues bueno, una probabilidad a posteriori, que esta es la que les digo que es relativa. ¿Sí? Es relativa. Sabemos por definición
que un mercado eficiente debería ser esa probabilidad a posteriori 50-50. Imagínense que ustedes no tienen ni idea de leer mercados. Ustedes no saben qué es una tendencia, ustedes no saben absolutamente nada. La probabilidad de ganancia que ustedes deberían tener en el momento de comprar una acción, cualquier activo debería ser del 50%. ¿Sí? De hecho, pues también a veces sale un ejercicio que es muy caricaturesco, difícil de lograr, pero muy caricaturesco, y es que si usted tiene un ratio de ganancia-pérdida de 2-1, es decir, su proporción, su profit factor, su factor de ganancias 2-1, usted perfectamente podría ir en un mercado 50-50. De hecho, podría ir incluso más abajo. Usted podría ir en un mercado, no sé, 25-75, con 25% de probabilidad de ganancia, ¿cierto? No, un 33. Usted podría ir con un 33 de probabilidad de ganancia si mantiene ese profit factor de 2-1. ¿Y a qué se debe esto? Pues que usted con eso mantendría en ceros. Es decir, si usted tiene un 0.5 de probabilidad de ganarse 2 pesos y un 0.5 de probabilidad de ganarse 1 peso, pues usted mantendría siempre una ganancia, es decir, 2 por 5 días, usted aquí terminaría 1 y aquí terminaría 0.5 negativo. Y es decir, que su ganancia esperada, su rendimiento esperado por operación es de 0.5. Digamos, pues si estamos hablando de $2, $1 de pérdida, su rentabilidad esperada, su rendimiento esperado por operación es de 0.5 dólares por operación, 0.50, 50 centavos, ¿cierto? Entonces, esto pues nos habla de la probabilidad cuando la pensamos de esta manera. Pero ¿qué deberíamos pensar también en la práctica? Muchachos, meternos en operaciones donde vamos en probabilidades bajas es una pésima idea, ¿sí? Hace algunos años me ofrecieron un bot que tenía un profit factor de 10-1, ¿cierto? Pero normalmente entraba con un 20% de probabilidad, o 0.2 de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de operaciones? Son pésimas, son pésimas. ¿Cierto? Cualquier operación donde usted vaya por debajo de 0.5, si usted la repite las suficientes veces, termina perdiendo, así su profit factor sea 10-1. Ahora, yo no veo, pues, en la práctica, me corregirá Mariano, me corregirán ustedes cuántos traders conocen que disparen diariamente operaciones 10-1. O sea, si lo conocen, muéstrenmelo, y ese man, pues, mejor dicho, lo becamos y le damos billete de una vez, lo fondeamos para que Los nos super, enriquezca. los super gurús de Sí, Instagram. sí, sí. Eso, los que nunca pierden, pero tampoco están en Forbes. Se ganan el 15% diario, pero no salen ni siquiera en la revista Cereza. La revista Cereza es una revista que sale en el periódico de Manizales, de las señoras eh, encopetadas de eventos sociales, ¿listo? Ni siquiera salen ahí. Bueno, entonces sí, entonces ese es un tema que es muy importante que ustedes revisen. Revisen muy bien cómo están operando. Yo lo que les recomendaría es que si ustedes están entrando en operaciones por debajo de 50-50, no lo tomen. Un 50-50 ni siquiera me parece bueno, aunque pues digamos es el deber ser desde el punto de vista de eficiencia de mercado, ¿sí? Pero si yo estoy pensando ir 50-50 y mi profit factor es 1-1, muchachos, ustedes lo que están haciendo es pagando comisiones. Están regalando plata, le están pagando al broker a cuenta de nada. Y realmente lo que deberían hacer allí es, bueno, uno, o mejoro mi lectura del mercado, me voy hacia eventos de alta probabilidad, tomo patrones que sé que tienen alta probabilidad, o mejoro mi profit factor. Pero mejorar el profit factor no es una cosa de simplemente confesarlo. Eso no es como la teoría de decretar, ¿no? Decreto que me voy a ganar el 10-1 en todas las operaciones. No, eso no es decretarlo. Tienen que mejorar su ojo, mejorar la selección o mejorar la estrategia que están ejecutando. Eso que estás mencionando, Rafa, es algo que nosotros le ponemos mucho énfasis, porque realmente todo el mundo va a buscar un profit 5-1, 10-1, ojalá más todavía. Obviamente, ese es el sueño de todo operador, arriesgar
un peso y ganarse 10. Ojalá fuese así, pero el tema es siempre lo que nosotros le intentamos de inculcar es el mercado que estamos operando, el día que estamos operando, la volatilidad en la que estamos, está acorde a ese, no sé, a ese take profit que decidimos nosotros por nuestra felicidad que va a ir a recorrer el mercado. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Listo, nosotros buscamos una operación con la mayor probabilidad. También hay que evaluar si ese mercado está preparado, si tiene la volatilidad, si tiene zonas importantes que ir a buscar y demás. Entonces no es solamente, como vos decís, querer un 2-1, un 3-1, un 5-1. Es evaluar todo esto también. Miren, muchachos, yo creo que hay un tipo que se va a ganar el Premio Nobel de Economía en algunos años que se llama Andrew Lo. Ese tipo ha escrito y ha estudiado demasiado los mercados financieros, ha estudiado demasiado los operadores, ha estudiado demasiado todo lo que tiene que ver con esta parte de hedge funds y en general con toda la operativa de mercado. Tres cosas interesantes que el tipo menciona. Uno, el mercado de valores es un mercado de suma cero, esto no es una piñata. O sea, para que usted gane, hay alguien que tiene que estar perdiendo lo que usted se está ganando. ¿Cierto? Aquí no, esto no produce plata de la nada. Aquí, para que uno esté generando utilidad, alguien tiene que estar perdiendo lo mismo que uno se está ganando. Entonces, piensen lo siguiente. Si ustedes todos los días van a sacarle un 2-1 al mercado, a hacer la misma estrategia todos los días, pero además van por un número tan rígido como un 2-1, piensen que tiene que haber en su contraparte alguien que todos los días va a perder un 2-1. ¿Sí? Entonces, un supuesto muy ingenuo es pensar que una persona o que la contraparte, que el otro ser humano, todos los días se va a dejar quitar un 2-1. ¿Sí? Que todos los días va a perder $2 contra ustedes en la misma estrategia. ¿Sí? Y que ustedes todos los días van a ir a escurrirle los mismos $2. Entonces, un principio de la evolución que dice Andrew Lowe es que los agentes económicos aprendemos. Las personas vamos aprendiendo de nuestros errores. Es un supuesto básico, ¿cierto? Aunque hay gente que definitivamente no aprende nunca. Pero un supuesto básico es ese, que nosotros debemos aprender las lecciones. Entonces, es muy difícil pensar que uno puede tener una estrategia rígida, un profit factor rígido, y unas entradas y salidas rígidas en el mercado. O sea, hay alguna cosa que tendremos que flexibilizar. O evolucionamos en las estrategias o flexibilizamos el profit factor y aprendemos a navegar lo que dice Mariano, lo que el mercado está entregando ese día. ¿Sí? El mercado no todos los días le va a dar a uno movimientos o corridas del 1, del 2, del 3%. Hay días donde movió el punto 2 y entonces vamos a esperar el 2-1 y si no me da el 2-1 entonces más bien me estopeo, ¿no? Realmente es aprender esos principios evolutivos y aprender a navegar el mercado en las condiciones y en lo que está dispuesto a entregar. ¿Sí? Y bueno, y otra parte, digamos, también que se vuelve interesante ahí, son el tipo de herramientas que podemos incorporar. ¿Sí? Nosotros normalmente hablamos de acciones, pero esta herramienta en particular es una herramienta que está diseñada es para calcular probabilidades en operaciones de alta probabilidad, valga la redundancia, ¿cierto? Pero miren, digamos, esta es una herramienta que nosotros utilizamos en la parte más avanzada del curso que tenemos Mariano y yo, que ahorita les vamos a contar un poquito de qué se trata, pero en la parte más avanzada lo que enseñamos es esto, es hacer operaciones de alta probabilidad. Si ustedes leen, esta operación tiene un 72% de probabilidad de salir ganadora, ¿sí? Un 72% de probabilidad de salir ganadora. Como les decía, el mercado teóricamente está pensado para que esto sea un 50-50. Pero cuando ustedes aprenden a utilizar herramientas un poco más sofisticadas, me refiero a opciones e integrarlas con acciones, esto es utilizar estrategias conjuntas, entonces ya nos vamos a un mejor mundo, ¿cierto? Un mundo donde tenemos alta probabilidad, tenemos ventaja matemática. La ventaja matemática no es otra cosa de al inicio de una operación tener una probabilidad superior de ganancia que una probabilidad superior de pérdida. ¿Sí? Entonces, esto también es un proceso evolutivo cuando nosotros lo pensamos de esta manera y es cómo pasamos de disparar 50-50 o cómo más bien potencializamos lo que ustedes ya saben en lectura de mercados. Ustedes ya saben leer mercados, ya saben determinar tendencias, ya saben cuál es la fuerza del mercado, saben cuál es la, digamos, como la, ¿cómo se dice esto?
la acción del precio, saben entender bien esas dinámicas. Perfecto. ¿Qué tal si a eso le integramos herramientas que nos permitan mejorar la probabilidad? ¿Sí? Entonces, tal vez, como los he ido llevando, las probabilidades aparecen por todo el mercado. Desde entender cuáles son los riesgos del mercado, entender cuáles son las volatilidades del mercado, entender los precios posibles, entender la historia, entender por qué las acciones, probabilísticamente hablando, son una estrategia ganadora y entender cómo podemos utilizar ya un conocimiento más profundo, más avanzado o que podremos desarrollar para llegar a hacer operaciones de alta probabilidad. Imagínense una vaina o un ejercicio donde ustedes entienden muy bien para dónde se están moviendo los mercados, cuáles son las tendencias, qué fuerzas se están moviendo dentro del mercado y llegar a tener operaciones con un 72% de probabilidad de ganancia. Díganme si eso no es lo más bonito que pasa en puntos probabilísticos, si ese no es yo digo, este es el culmen de las herramientas que uno puede encontrar, aplicar y trabajar a la hora de crear estrategias de inversión. ¿Sí? En términos generales, ustedes nunca van a encontrar eh, en un proceso aleatorio, en una selección aleatoria de acciones, ¿sí? O incluso en una selección muy sofisticada por fundamentales, nunca van a encontrar que las probabilidades lleguen a estos niveles. De hecho, si nosotros pensamos en el análisis de tendencias, hay algo y es la medición de autocorrelaciones, es decir, qué tanto los datos de hoy dependen del dato de ayer o de antier o de datos hacia atrás. Y ahí hay una muy mala noticia y es que sí hemos encontrado procesos de autocorrelación, es decir, hemos encontrado que los datos anteriores condicionan el comportamiento futuro en algunos casos, pero el nivel de predictibilidad que nos dan es muy bajo. Es decir, qué tanto podemos predecir hoy o el día de mañana con respecto a los datos de las semanas anteriores. Probablemente eso no nos mejore la predicción en más de un 3 o un 4%. ¿Sí? De hecho, eso lo encontró Fama hace muchos años, en el 60 y pico, en el 70 y pico. Pero ¿qué sí podemos determinar? Es que podemos hacer uso de herramientas más sofisticadas, de vehículos de inversión más sofisticados como son las opciones, para potenciar todo eso que podemos entender de tendencias y utilizarlo en términos estratégicos para construir, digamos, un vehículo de inversión que nos permita a nosotros mejorar probabilísticamente la ganancia, crear operaciones de alta probabilidad. ¿Sí? Eso ya son, digamos, herramientas un poco más sofisticadas. Hola, ¿ves, Marian? Muy bueno, Rafa. A ver, yo tengo una pregunta que seguramente muchos se la habrán hecho y mientras los que quieran preguntar ahora pueden hacerlo. Desde tu experiencia, ¿cierto? Hablamos de un poco del ratio, ¿cierto? De que obviamente es muy poco probable tener una buena efectividad aumentando el ratio, ¿cierto? Pero ahora, si hablamos de cantidad de operaciones, bien, yo entiendo que obviamente hay diferentes tipos de trading, hay diferentes tipos de operadores que son los famosos rambitos o metralletos, no sé cómo lo quieras llamar, que piensan que por generar mayor cantidad de operaciones van a mejorar esa estadística, ¿no? Veníamos hablando de que mejor bajar el ratio para aumentar la efectividad. Ahora, ¿es aconsejable aumentar la cantidad de operaciones para mejorar esa efectividad o no? Mira, Marian, yo pienso que ahí hay dos factores importantes. Uno es qué tipo de trading estás haciendo. Si estás haciendo un trading automatizado, si estás, no sé, empleando un robot o alguna cosa y estás haciendo high frequency trading, yo creo que ahí no hay problema, o sea, dispara todo lo que quieras. Pero si estás haciendo trading discrecional, yo sí creo que hay un límite en las operaciones, ¿sí? Y es porque el desgaste emocional que hay de lanzar una operación y estopearse o incluso lanzar una operación y ganar, llega a un límite, ¿cierto? Entonces, yo llegué a un momento de mi vida, por allá, yo creo que en el año 2014, yo era un tipo que disparaba 20 operaciones al día, sin que eso mejorara mis profit factors ni que mejorara mi eficiencia. O sea, realmente yo lo que creo es que cuando uno dispara y dispara y dispara, muchas veces lo que está es un poco nublado, está tratando de sacarle plata al mercado como sea, y realmente ahí se cometen muchos errores. Yo creo que en el trading de muy alta frecuencia discrecional, es decir, un hundiendo clic, se pueden cometer errores muy, muy fáciles, ¿cierto? Porque uno sobreopera, porque excedes los límites,
porque ya la frustración te lleva a tomar operaciones que no tienen sentido, simplemente estás tratando de recuperar lo que perdiste. Entonces, pues yo en esa parte sí tenía una política muy clara cuando hacía day trading y era un máximo de 5 operaciones diarias, que eso rápidamente bajó a 3, ¿sí? Y de hecho, creo que en mis últimos ejercicios de day trading, eh, lo que he hecho es una operación. O sea, me meto en el mercado, miro la apertura, si me gusta algo en la apertura, compro, sostengo la operación un par de minutos, horas, apenas tengo una ganancia interesante, pongo trailing stop y listo. Y si se estopea, que se estopee, pero que ya me saque ganando y listo. No hago nada extraordinario. O sea, realmente ahí es casi que una operación al día. Ahora sí encuentro, pues que si uno es capaz de aislar ese componente emocional, tienes una estrategia clara o de hecho un cúmulo de estrategias, es un poco como el ejercicio que hace Andrea Unger con la automatización de Titán. Son 300 estrategias que se habilitan o deshabilitan dependiendo de condiciones de mercado, todas automatizadas. Pues uno ahí, ¿qué importa cuántas operaciones lance? Pues obviamente tienes que tener una medida de riesgo bien establecida, unos máximos de pérdida diaria y pues ahí ya no importa el número de operaciones, ahí simplemente es realmente mantenerse dentro de esos límites, ¿sí? Y tener los criterios de activación y desactivación de las estrategias. Entonces, si uno ya está yendo a algo más automatizado, yo creo que no pasa nada con el número de operaciones, pero si estás haciendo click to, yo creo que es imposible uno blindarse desde el punto de vista emocional y decir, no, pues si acabo de estopearme tan una vez, 2 veces, 3 veces y sigo invicto, yo no creo en eso. Creo que es muy difícil. No, Es y lo muy que vos difícil de decís, o sea, uno lo puede hacer, obviamente, es muy fácil sentarse y comprar o vender dándole clic. El tema es esto, es separar la parte emocional de la parte ya racional de la operación. Y es acá donde siempre hay que separar el hecho de cómo vemos el trading, cómo vemos la probabilidad del trading, para no caer en el juego, ¿cierto? En la dulopatía, en el juego de casino, en el juego de las maquinitas, claro. porque, porque realmente sí puede haber una ciencia detrás de juegos como el póker o como el blackjack o lo que sea, puede haber una probabilidad también, Claro, pero hay que saber utilizarla. No cualquiera total, se sienta en una mesa y sabe utilizar esa parte de probabilidad y estadística en el juego. Lo mismo en el trading. Muchas personas pueden llegar a entender estrategias, pueden entender algo de trading, pero si no entienden la probabilidad que pueden llegar a tener de que una de las operaciones esté a nuestro favor, va a ser más complicado obtener esos resultados. total, total, total. Y Marian, y en eso que mencionas hay algo muy importante, yo pienso que también eso lo he ido modificando en mis años en la gestión de las operaciones, ¿cierto? Saber cuándo una operación ganadora, pues no la voy a apretar para ahogarla, pero cuándo empiezo a mover mis stops, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso también es clave porque creo que parte de los grandes errores que se cometen en el trading están ligados al exceso de confianza a veces de operaciones ganadoras, ¿cierto? Entonces tenemos una operación que va muy ganadora y nos sentimos invencibles, eso sentimos que no, que ya, mejor dicho, la cogimos con las dos manos. Y realmente lo que uno puede encontrar ahí es ese exceso de confianza donde lo lleva a uno, ¿cierto? Empiezas a hacer cuentas que no son, dejas correr o quitas tus stops, supuestamente por dejar que la operación oscile. Como me dicen mis estudiantes, profe, pero cuando uno la tiene clara, entonces la deja correr. Y le digo, sí, pero es que usted cuando la tiene clara, usted puede tenerla clara en la cabeza, pero otra cosa es la que hace el mercado, ¿sí? Entonces, de nuevo, también la gestión de operaciones ganadoras se convierte en un elemento crucial, ¿sí? Y lo que dices, a mí me parece clave. A mí me encanta jugar póker y me encanta jugar Doodle, que es con dados. Y lo asimilo mucho a esto. Lo asimilo mucho a esto porque es el esfuerzo más que ir por el azar, simplemente por disparar y por cañar. Es realmente entender probabilidades, es realmente entender qué información tienes, ¿cierto? Que es tu juego, es tu mano, las dos cartas que tienes, pues si estás jugando Texas, eh, y qué información es pública, ¿sí? Entonces ahí es donde también tendremos que aprender a movernos dentro del mercado
eso es un ejercicio de inversión en sí mismo. ¿Sí? Es qué información es pública, qué información es privada, con qué información cuentas tú y pensar si eso es suficiente para hacer una gran apuesta o una pequeña apuesta, para pagar por ver o para simplemente estar por fuera. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante, lo que mencionas. Yo no asimilaría nunca los mercados financieros a un juego de casino, ni mucho menos, pero sí asimilaría un juego de casino cuando le metes un componente científico a lo que podemos hacer desde el punto de vista de inversión. ¿Cierto? Claro que hay un componente aleatorio, claro que hay un componente de azar, claro que hay un componente que puede ser completamente volátil, pero lo importante es lo que dice Marian, es entiendan qué probabilidad tienen de ganar cuando están haciendo una operación. Entiendan esa probabilidad a priori, entiendan esa probabilidad a posteriori, entiendan las probabilidades que hay, digamos, de retrocesos a la media. ¿Sí? Una herramienta que no mencionamos, pero que es muy bacana para pensar en eso también es eh, la banda de Bollinger, ¿cierto? Las bandas de Bollinger son en sí mismo un ejercicio probabilístico, si uno lo quiere ver así, y es que nos muestra cuando los mercados toman excesos de volatilidad que normalmente se revierten. ¿Sí? Eh, y bueno, y en términos generales, pues también lo que les mostraba es, si quieren llevar esto a otro nivel, pues, piensen cómo pueden incorporar herramientas que les permitan mejorar las probabilidades de sus ejercicios en un plazo pues de tiempo determinado. Y bueno, y por último, pues también es un tema de probabilidades, de mejorar la probabilidad de ganancia en el tiempo, es el tema de la diversificación. Y lo hemos mencionado, diversificarse por tipo de riesgo, diversificarse por estrategia y diversificarse definitivamente en tipos de activos. Creo que son elementos claves que yo destacaría y con eso resumiría un poco lo que vimos el día de hoy. Así es. No sé si alguien me quiere dejarnos una pregunta en el chat o si se anima a desmutearse y comentarla por micrófono. Sí, Tiene Juan levantó la mano. Sigue. entonces. Bueno, Rafa, muy interesante todo lo que has comentado. Quería hacer una pregunta. No, Estabas hablando Te digo un poquito entrecortado, no sé si Marian también, si quieres no la puedes escribir en el chat. y yo tampoco escuché, se cortó Y te lo todo. digo un poquito entrecortado, pero Incluso saqué la cámara para ver si era eso, la conexión, pero no. sí, no, pero sí te lo escucho un poquito entrecortado. Juan, si puedes escribirla. Mientras que escribe la pregunta Juan, si se anima, les comento que el curso de acciones y opciones, que era esto que estaba comentando Rafa, va a estar abierto por un escaso tiempo. Se los voy a compartir en la comunidad de Trading Emergente, en el link, y adicional, hasta el 15 va a tener un 10% de descuento. Así que el que quiera aprovechar, viene el curso de acciones, donde Rafa explica absolutamente todo el tema de portafolios, de cómo operar las acciones y adicional viene con un bonus que es el de opciones sobre acciones, ¿ok? No es opciones binarias, sino es las opciones sobre las acciones que podemos llegar a comprar. Vuelvo y repito, le vamos a compartir el link, se abre por un corto tiempo y hasta el 15 de junio con un 10% de descuento. Y adicional, vamos a estar haciendo, yo creo que en 15 días, otro seminario de gestión del riesgo y gestión del capital, que es un tema bastante importante que yo también lo asocio un poco a esto de probabilidad, porque el contar con un capital X, obviamente, por ejemplo, el hacer, por ejemplo, de un 1%, supónganse, diario, va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Mucho más fácil que hacer el 50% de una cuenta. Entonces, quiero que empiecen a pensar eso. Si yo tengo el capital suficiente para hacer el 1% de mis operaciones, ¿bien? Yo cuánto quiero ganar para ese 1% es el capital que vamos a tener que estar trabajando. Empiecen a verlo así, porque obviamente es exactamente lo mismo. Pensar que en una sola operación voy a sacar un 20-1 a duplicar una cuenta en una sola operación, que muchos traders comienzan en eso. El gurú en Instagram duplica cuentas en una sola operación. De $100 hacen $100.
Y puede pasar porque en la viña del Señor todo pasa, pero es muy poco probable poder sostenerlo en el tiempo eso. ¿Bien? Entonces leí una frase hace muy poquito que decía, eh, sacar el 2% de un capital no es algo malo, sino es cuánto, o sea, qué capital necesitas para que eso sea ganancia. Entonces no tenés una ganancia significativa, no tenés un problema de que estás ganando poco. Quizás sea el problema, estás invirtiendo poco en el capital de operaciones, básicamente. Así que no sé, no, Juan al final no terminó de, de, de poder escribir la pregunta. A ver, Juan, si te animás otra vez a hablar, si no quedará pendiente. Mira, con lo que dice Marian, mientras eso avanza, miren, una cosa que me deja pensando en estos días, pues soy muy buen amigo de Pablo García, que es era uno de los directores de trading algorítmico de Goldman Sachs, y después se fue a montar todo el floor de trading algorítmico en Barclay. Y le preguntaba, bueno, dígame cosas que no sepa. Entonces, no, o sea, si ustedes miran el ranking, Best Hedge Funds, los mejores hedge funds del mundo, ¿cuál es la rentabilidad que tienen? ¿Cierto? Entonces, uno empieza a verlos y mírenlos por acá. Espérense a ver. Mira aquí una cosa. Dice Juan que es muy larga la pregunta. Ok. No, no, Miren, no. digamos, miren el top de los hedge funds en rentabilidad, ¿cierto? Entonces, performance de los últimos 3 años. ¿Sí? 78, 26, 76, 96, 71, 107, 90, 111, ¿cierto? Son rendimientos extraordinarios. Pero imagínense que estos son los manes que hoy en día manejan varios trillones de dólares. Bueno, aquí están los montos que manejan 2.25 billones, 4.3 billones. Una vuelta, ¿Sí? una de vuelta. Entonces, si a mí alguien me dice que renta el 15 semanal, pues, bueno, ¿por qué estás en Colombia? ¿Por qué no estás aquí con con Robot y Robert haciéndote archimillonario? ¿Por qué? Porque estás aquí en Colombia esperando, ¿qué estás esperando? ¿Sí? Entonces uno empieza a ver, digamos, esto. De hecho, cuando veía el, el, el best performing de los últimos, mira aquí está el acumulado, es decir, esto es 41 anual, 33 anual, 31 anual, 29 anual, ¿cierto? Esto es el consolidado de los últimos 3 años. Pero miren que aquí, miren que el mejor es 41.95% efectivo anual. Es decir, eso es lo que está rentando el mejor hedge fund del mundo hoy al año. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice como, no, es que, no sé, que ganarse el 1% al día es muy malo. Muchachos, no se lo gana ni siquiera el mejor hedge fund del mundo. Sí, el mejor hedge fund del mundo está haciendo algo así como, no sé, esto es menos de un 2%, de un 3% al año, al mes, perdón. Es un 3% aproximadamente al mes. Entonces, yo creo que también hay que repensarse en términos de lo posible. Claro, yo puedo coger hoy una cuenta, hacer 3 locuras y duplicarla en esta semana. Sí, pero pregúntenme si la siguiente semana fui capaz de volverla a duplicar y si la siguiente semana fui capaz de volverla a duplicar. Entonces hay un tema y es la consistencia en el tiempo. Y por eso les digo mucho el tema de la diversificación de estrategias. Hay estrategias que son muy eficientes, muy potentes, pero que funcionan muy bien en el corto plazo. Que si ya tú piensas que si de esa estrategia vas a poder vivir 2 años, 3 años, 4 años, pues piénsate bien, porque no es lo usual. Y de hecho pasa mucho algo en este tipo de hedge funds, y es que reclutan talento de primera, encuentran una persona que logra hacer eh, una rentabilidad excepcional y lo tienen, no sé, unos 4 o 5 años al frente del equipo alfa, ¿cierto? Alfa es búsqueda de rendimientos extraordinarios. Lo tienen al frente del equipo alfa 3 años, 4 años. Saben que a los 4 años su estrategia normalmente se agota, por lo que les digo, por tema evolutivo. ¿Sí? Es muy difícil que una estrategia única sea consistente y te mantenga durante muchísimos años. Por eso si encuentran una estrategia
aplíquenla, saquen de todo lo que puedan, pero también entiendan que en algún momento van a tener que modificar algunas cosas, van a tener que evolucionar en algunas cosas, porque el mercado va a ir aprendiendo, la gente va a ir aprendiendo. Sí, de nuevo, esto no es una piñata, esto no produce plata. Esto, lo que nos estamos ganando es porque alguien lo está perdiendo. Y en ese orden de ideas, pues tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que el otro personaje nunca va a aprender cómo es que pierde. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les dejo ese insight. Muy bien, bueno, Juan, no sé si querés intentar otra vez el audio. ¿Aló? ¿Aló? Eh, ¿Aló? ¿Escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, mira, lo que pasa es que yo soy un trader, bueno, me llamo trader, pero pues todavía me siento un poco amateur, que a largo plazo, o sea, yo trabajo a largo plazo. ¿Qué es más, o sea, qué probabilidad tengo yo que en un cuadro, a ver, yo trabajo en cuadros de 4 horas más o menos, sí. qué probabilidad hay que mi estrategia sea más rentable a largo plazo, a las 4 horas, que de pronto en cuadros más pequeños, como, no sé, de 5 o de 1 minuto, porque yo, o sea, con los años que yo llevo haciendo esto, me he dado cuenta que la estrategia que yo he manejado me ha dado mejor rentabilidad, por así decirlo, en cuadros más altos. Entonces, ¿qué probabilidad hay más, qué probabilidad hay de que en cuadros más altos me dé una mejor rentabilidad? O depende también de la estrategia. Pues yo te voy a decir una cosa, obvio va a depender mucho de la estrategia, pero te voy a decir algo y es que para mí, bueno, ese ha sido como la historia de mi vida, ¿cierto? Yo cuando arranqué operaba marcos de 1 minuto y cada vez me voy a marcos más altos. No sé si ha sido también como un poco por el poco tiempo que me quedaba durante el doctorado como para sentarme a moler pantalla todo el día. Pero de acuerdo, o sea, yo creo que hay dos cosas, Juan, muy importantes. Uno es que eliminas el ruido. El ruido de los marcos de minutos son muy complejos. O sea, tú ves unas oscilaciones y unos movimientos en falso muy complicados de leer a veces en marcos muy pequeños. Sí, a mí, digamos, yo sé que se ve muy bonito y eso es muy emocionante ver cómo se van armando las velas, pero a mí me parece complicadísimo la gente que opera en marcos de 1 minuto, de 30 segundos, incluso ya el de 5 minutos me parece que es un poco hostigante, digo yo, ruidoso. Sí, es mucho ruido porque vas viendo una oscilación que va siendo excesiva. Entonces muchas veces terminamos siendo sacrificados o estopeados por el ruido del mercado. Puede que tengamos una buena lectura, ¿cierto? Puede que hayamos leído muy bien nuestra gráfica y nuestras posibilidades, nuestra probabilidad incluso bien medida, y simplemente el ruido nos termina matando, ¿sí? Entonces hay una oscilación excesiva en un marco de 1 minuto y estás apalancado 20-1 en S&P, pues te terminas estopeando así, tuvieses la razón, ¿sí? Entonces, claro, a mí me parece, eh, yo creo que los marcos de corto plazo, eso definitivamente creo que ya cada vez es más para las máquinas. De hecho, me parece una lucha injusta porque estás compitiendo contra las máquinas y contra servidores superpotentes. Entonces, hay un tema que de hecho fue un escándalo en algún momento en Wall Street y es las personas que disparan high frequency desde Colombia, digamos, ¿para qué lo hacen? Si llegando, no sé, a media cuadra del Nasdaq hay, no sé, 80 servidores de Goldman Sachs disparando operaciones con un índice de latencia de menos de 1 milisegundo, de 2 milisegundos, mientras nosotros disparamos desde Colombia con 80 milisegundos de latencia. O sea, no tiene ni siquiera sentido tratar de competir en eso. Eh, y en los marcos un poco mayores, claro, vas a eliminar ese ruido, vas a tener una lectura un poco más clara del mercado y definitivamente creo que ahí es donde todavía los traders discrecionales vamos teniendo más fuerza, ¿sí? Donde todavía tenemos una lectura que aportar, porque el resto terminan siendo desajustes de muy poco tiempo y por eso te digo que en el corto plazo, en marcos menores, 30 segundos, 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, el ruido te mata, el ruido te termina matando porque
pues estás compitiendo, eso es clásica de tigre con burro amarrado, es uno lejos, sin la información completa, sin la velocidad en servidores que tienen ellos, tratando de ganarles. No lo vas a lograr, ¿sí? Puede que lo logres una vez, puede que lo logres un par de días, pero en el largo plazo te van a terminar moliendo, ¿sí? Mientras que en un marco mayor, ese ruido no te va a pegar, o por lo menos va a ser mucho menor el golpe que vas a recibir de ese tipo de ruido del mercado, y pues vas a poder tener una operación un poco más clara, más tranquila. Eh, la oscilación y esa, digamos, ese azar que vas a observar en el corto plazo no te va a pegar tan duro. Y bueno, vas a poder funcionar mucho mejor ahí. Muy bien. Bueno, La última pregunta, lo último que quiero agregar a lo que me dijiste, Rafa, aprovechando súper rápido. Yo, o sea, yo también me he dado cuenta que en cuadros de mayor rango, o sea, de mayor tiempo, como de 4 horas de un día, por ejemplo, pues la cantidad de pips son mayores que en cuadros de 5 o de 1 minuto. Si yo a futuro, supongamos que yo tengo X cantidad, $10.000, sería más seguro para mí entrar en esos cuadros y tener como una cantidad mayor de ganancia, porque, a ver, es que no sé, me tocaría explicarte varias cosas, pero supongamos, yo estoy en cuadros de 4 horas, estoy ganando por promedio 200 pips. Sería mejor yo ganar esos 200 pips y tener la paciencia de esperarme a la próxima semana a ganar otros 200 pips que ganarme 10 pips cada día o cada, no sé, cada hora, y arriesgar un poco más mi capital. No sé si me entiendes por dónde voy. O sea, eso es lo Sí. que yo he encontrado que ha sido mejor para mí y ha funcionado mejor para mí. No sé si me entiendes un poco, Rafa. Muchas Claramente, gracias. claramente te entiendo, ¿no? Y es el tema de los recorridos, pues de nuevo, o sea, miren la probabilidad, o sea, si yo estoy calculando la probabilidad de cuál es el rango de movimiento que puede tener el S&P de hoy a mañana, pues el rango es muy reducido, pero si estoy pensando en cuánto va a tener, o digamos de este momento a los próximos 10 minutos, el rango va a ser ínfimo. Pero si yo estoy pensando en un rango de tiempo un poco mayor, sin perder la continuidad del mercado, que eso es una ventaja también del mercado de futuros, esa continuidad que vas a tener en el tiempo, no vas a tener saltos o gaps como si los ves en acciones, pues vas a poder tener una operación que la puedes gestionar perfectamente e ir por un objetivo un poco más ambicioso, pero también con una contención de riesgo importante, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo soy más amigo de tener operaciones más tranquilas. Yo lo que les decía cuando yo empecé a tradear como independiente ya por fuera de mercados de Colombia, yo disparaba mucho, yo disparaba 20 operaciones al día. Eso, de esas 20, eso eran, no sé, 8 stops, el resto ganadas, pero entonces uno sumaba y restaba y era demasiado esfuerzo para al final ver el resultado. Entonces yo creo que yo soy más amigo de disparar menos, con mejor probabilidad y en rangos de acuerdo. No concentrarme en esos marcos tan pequeños de tiempo. A mí esos marcos de verdad ya los veo y ya me dan como nervios. Ya me siento mucho más tranquilo también en esos marcos un poco mayores, dándole mayor espacio a las operaciones que funcionen. Y bueno, y es también como irse, hay que aprender de las lecciones, ¿cierto? Una lección que a mí me costó bastante en el tiempo fue eso, y es que a veces tienes la razón, pero te estopeas porque apretas demasiado las operaciones. ¿Y eso cuando sucede? Cuando estás operando o muy apalancado o en marcos de tiempo muy cortos. Eso digamos que es el pecado de, de ansiedad que uno tiene a veces en los mercados. Entonces, meterle mucha palanca o moverse en marcos muy corticos. Ahí uno termina, de hecho, víctima del ruido. Si hay un saltico de precio, curiosamente, eso es ley de Murphy, pero no de Murphy el de análisis de los mercados financieros, sino de Murphy el de las probabilidades. El precio normalmente llega hasta donde está el stop de uno y desde ahí despega. ¿Cierto? Es como que uno dice, ¿será que me están espiando? Que están viendo mis órdenes, en qué precio las estoy poniendo. Entonces, no, para evitar eso, yo creo que moverse a esos marcos es más saludable. Y también, o sea, bajar un poquito el apalancamiento. Creo que esas son cosas que se van volviendo más saludables en el tiempo para operar. así es.
Bueno, listo, Rafa, muchísimas gracias por este seminario. Les recuerdo que vamos a compartir el link para los que quieran el curso de acciones y el curso de opciones sobre acciones, con un 10% de descuento hasta el 15 y yo creo que va a estar habilitado hasta el 10, hasta fin de mes. Ya después vuelve como a todo a la normalidad, así que si lo quieren aprovechar, incluso vamos a ver si ya el tema de comités también se empieza a activar y demás. Y nada, muchísimas gracias por asistir hasta el final. Espero que les haya gustado, que sobre todo les sirva. Rafa, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Hasta Súper. luego. Chau.